Bueno, pues continuamos y para seguir, y además el Congreso va increciendo y vamos cada vez con más entrada al barro administrativo. Tenemos el futuro de las administraciones locales tras la estabilización, donde tenemos de coordinador a Xavier Voltaina Bosch, directivo del organismo autónomo de la Diputación de Barcelona y profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, y donde participan Virginia Losa Muñiz, secretaria general de la Diputación de Palencia, Juan Luis Moratinos Echevarría, responsable de selección y desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y Rosa María Pérez López, consultora de recursos humanos, directora de Dinámica Pública de Consultores. Así que os dejo con ellos y adelante. Buenos días, buen día. Egun on eta eskerrik asko. Gaur hemen poz handia da Gasteizko hiri eder honetan egotea. Hemen gauden lau pertsonak eskerrak eman nahi dizkiogu. Anexpali kongresua antolazeagatik. Udalari egin, duen alegin handiagatik. Eta bertaratutakoei orain emon egateoagatik. Muchas gracias a todos. Irache me supera y debo decir que no lo he hecho con inteligencia artificial. Por tanto, que lo sepan. Muchas gracias. Es un placer, como he dicho, estar aquí en esta mesa con tres buenos amigos, dos amigas y un amigo, y representando a Nexpal, en una mesa en que son tres personas con un perfil diferente y quiero hacer algunas menciones. De mi izquierda a mi derecha tenemos a Virginia Losa. Ella es licenciada y doctora en Derecho, es la secretaria general de la Diputación de Palencia, una mujer muy sólida. Cuando la invité era vicesecretaria, por lo tanto, en ese interín es secretaria. Y debo decir, porque es importante, que desde la posición de secretaria ella estudió piano, 5 años de piano. ¿Más de 5? Pues me dijiste 5. Por lo tanto, una persona que sabe tocar todas las teclas de una diputación y además con un defecto añadido, y es que le gustan los recursos humanos, que para nosotros es una virtud. Es decir, escribe mucho sobre el tema y realmente es una persona, es un referente que estoy encantado que esté aquí. Voy a presentar a Rosa Pérez. Rosa María Pérez, ella es una persona, viene de Almansa, es también funcionaria de Almansa, pero está en excedencia y tuvo el valor en un momento dado de pedir la excedencia y ponerse a la consultoría. Y pensamos que era muy importante tener una visión de lo que vamos a hablar desde una posición, desde la posición externa de cómo nos ven. Ella me dijo que posiblemente ha llevado más de 200 o 300 procesos de estabilización. Ella en estos momentos es directora ejecutiva de Dinámica Pública Consultores y por tanto le agradezco su participación. Y lo he dejado para el final porque Juan Luis Moratinos es miembro de Anexpal, de la ejecutiva, lleva muchos años como responsable de selección del Ayuntamiento de Vitoria. Y Juan Luis Moratinos es un referente en Anexpal en temas de selección. Es el Lamine Yamal de la selección en Anexpal. Sin perjuicio que tenemos a Alexia Putellas y a Aitana Bonmatí, también entre el público. Y en cuanto a mí, si yo soy Hans Flick o Laporta, lo dejo a su consideración. Pero yo quería agradecerle también en especial a Juan Luis una cosa, y es que este congreso hecho en Vitoria por alguien que es del Ayuntamiento de Vitoria, con su equipo, con las horas que ha dedicado el Ayuntamiento, su equipo y él mismo, yo creo que se tiene que poner en valor, que está en mi mesa. Yo tenía claro que tenía que estar y fui de los primeros antes que me lo robaran. Entonces yo tenía miedo que me robaran a todos los tres ponentes, por tanto moví las piezas de la GESES muy rápido. Por tanto, muchas gracias a todos. Y agradezco pues, que tengamos esta oportunidad. Nuestro presidente Ángel Gil planteó un título que le pedí que lo cambiara. Él planteó el mundo tras el proceso de estabilización. Claro,
La ley acabó el 31 de diciembre y el mundo, cuando llegó, era Donald Trump. Entonces yo le dije que posiblemente el mundo tras la ley de estabilización lo podíamos bajar a un nivel más del futuro de las administraciones locales tras la estabilización y quedaba ya muchísimo más terrenal y así ha salido. Pero nuestra idea sería debatir, plantear el día después del proceso. La palabra la tienen ellos, pero me gustaría dar algún dato. Claro, yo les voy a hacer una pregunta inicial, que lo hemos un poquito consensuado, no todas, no todas, y es que yo siempre digo que la estabilización ha sido un éxito fracasado o un fracaso exitoso, porque los datos macro indican, o al menos lo dijo el ministro en febrero, que se han estabilizado en España unas 320.000 personas, de las cuales aproximadamente un 90% por concurso de méritos, cada uno que saque la conclusión. Pero los que aquí también les gustan las estadísticas saben que en el mismo periodo que se han estabilizado 320.000, han entrado 260.000 interinos. Yo creo que hoy a mayo, porque los datos es de enero, ya debemos tener unos 320.000 interinos más. Y como me decía Virginia, muchos de ellos estabilizados ya se están jubilando. Claro, tenemos 1 millón de empleo temporal otra vez. Cuando hablo en el nivel micro, me dicen que muchas entidades han solventado el problema. Posiblemente el gran problema es la sanidad y la educación pública, donde hay tasas enormes de temporalidad. Entonces, claro, mi primera pregunta, que un poco era si pensáis que el proceso ha servido para lo que ha servido, sería qué opinión tenéis de cómo ha resultado el proceso, pero sobre todo para ser propositivos y enviar un mensaje de un poco de saber qué políticas estáis haciendo en vuestras corporaciones, en vuestro caso, y qué políticas desde una consultora está viendo en los pequeños y medianos ayuntamientos fundamentalmente, que pueden ser útiles, si es que es posible, para evitar que este problema, que ya lo volvemos a tener, el elefante vuelve a estar aquí, en los próximos 10 años nos jubilamos 1 millón de empleados públicos, ¿vale? Pues es así el dato, a 100.000 cada año, 25.000 cada año en la administración local de los 100.000, ¿cómo lo habéis visto y sobre todo cómo podemos evitar que estemos sustituyendo la gente jubilada por personal interino en este ámbito? Entonces, no sé, si José Luis, ya que tú has sido las máquinas, el Lamine Yamal de la estabilización en tu ayuntamiento y referente para muchos, ¿cómo lo ves? Hablar de estabilización en un contexto tan fluido y movido es complicado. Pero si nos centramos un poco en lo que son los procesos selectivos y en concreto lo que puede afectar a mi administración, al Ayuntamiento de Vitoria, lo que sí hemos visto, primero, que es un proceso inacabable, es decir, has comentado antes que terminó el 31 de diciembre, nosotros todavía tenemos que adjudicar 100 y pico plazas, porque la ley del País Vasco permite que aquellas personas que se cogen excedencia inmediata en el momento de la toma de posesión, pues podamos nombrar a otro. Pero claro, los procesos, tal como los diseñamos, no pensábamos que la gente que se iba a estabilizar era para marcharse. Este es un tema que trataremos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se nos están generando vacantes de procesos de estabilización, que eso no cabía en la cabeza de nadie al principio. Dice, te vamos a estabilizar, pero no para que te vayas. Entonces, y nosotros tenemos un 15% de las plazas que hemos sacado, un 15% de las plazas se nos han quedado vacantes. Entonces, no hemos terminado el proceso, porque también hay otros elementos, estamos hablando de contenciosos, pero bueno, por centrarme un poquito en el tema. Se ha publicado ya las últimas, aproximadamente en 15 días, se publicará en el BOE la oferta 22 y 24 y nos pondremos a hacer selección. ¿Qué es lo que nos ha traído la estabilización? Bueno, primero, hemos acostumbrado a una organización que en los últimos, de personal interino, que en los últimos casi 15 años entienden que los procesos de acceso a la función pública son mediante procesos, vamos a llamar, de consolidación, es decir, estás un tiempo de interino, luego ya te consolidan, te estabilizan y para eso utilizan fórmulas, pues la antigüedad, el mérito, etcétera. Entonces hay una expectativa de que eso continúe. Entonces romper esa expectativa va a ser complicado y eso se ha visto en las negociaciones, hasta tal punto de que esta OPE, que es una OPE importante, se le conoce ya dentro como la de transición. Es decir, no podemos volver
de una situación de estabilización a una situación normalizada, sino lo que sería un proceso normal, sin pasar por algo intermedio que recuerde un poco la estabilización, que mire hacia un sistema más normalizado, y en eso estamos, sacando OPEs como locos. Cada 2 por 3 llevamos la oferta pública de empleo para actualizarla, actualizamos la del 22, actualizamos la del 24, porque el número de vacantes va increciendo. Hemos activado también la promoción interna y vamos a activar también los concursos de traslados, que eran elementos que estaban parados por si acaso. No me hagas un concurso de traslados, no vaya a ser que eches a un interino. Entonces, la promoción interna y el concurso de traslados eran los grandes damnificados también dentro de todo este proceso o esta situación que tuvimos de impasse entre el 2012 y el 2022. Por tanto, de alguna manera, vuestra política ad futurum es cumplir a rajatabla ofertas de empleo sin demoras. Sin demoras. ¿Lo estáis viendo vosotros y en tu caso? ¿Y en el tuyo también? ¿Lo estáis viendo así? Yo en mi caso hemos reproducido la ley, hemos aplantillado, hemos reproducido una fotografía. Como ha dicho Xavier, nos volvemos a situar en una situación muy parecida de partida, y yo estoy intentando enfocar en la cultura de nuestra organización el cambio de acudir a la interinidad otra vez. O sea, al final hemos acostumbrado a que la excepcionalidad sea la regla general. Esa excepcionalidad de la ley de presupuestos de no se podrá acudir a nombramiento interino temporal, salvo, el salvo ya no existe. Ya nos hacen unos controles, no se justifica que el servicio es esencial, que es básico, tiene usted una bolsa, es un servicio externalizable, no. O sea, simplemente te piden una necesidad de un recurso de una persona, entonces hay que hacer una labor de pedagogía importante, y porque el EBEP marca que la causa de interinidad tiene que existir. Tiene que motivarse, y previamente deberemos acudir o a provisión o a concursos o a promoción interna, pero no interinidad otra vez, sin más, para solventar problemas puntuales de demandas de carga de trabajo, o que se me ha jubilado, o que falta de planificación y demás. Entonces, yo estoy intentando establecer, bueno, hemos creado unos criterios que en unos casos se nos hacen más casos, en otros menos, de priorización de cuándo acudir a esas interinidades. Es decir, cuando la cobertura y la prestación de un servicio público esencial esté en riesgo, cuando ese servicio sea esencial, cuando sean procesos masivos, cuando no haya bolsa, o sea, unos criterios que justifiquen que como última instancia tengo que acudir a la interinidad, pero no sin más, porque si no al final estamos haciendo eso. Una frase así un poco coloquial, graciosa, de lo que entra por lo que sale. Entonces, esos criterios los tenemos marcados, los establecimos y se los expusimos a los sindicatos, se los expusimos sobre todo a los jefes de servicio, a los jefes de departamento, que al final es donde vienen las demandas. Es que necesito un administrativo, necesito un arquitecto ya, es que necesito... Vale, pero vamos a ver, ¿qué cargas de trabajo tienes en tu departamento? ¿Cuánta gente has medido las cargas del personal que está en tu servicio? ¿Qué impacto tiene el servicio que hacía esa persona o ese puesto? ¿Lo vas a rediseñar? ¿Lo vas a convertir en 2? ¿Lo vas a amortizar? ¿Es necesario replicar esa interinidad? Pues estamos por ahí y lo tenemos protocolarizado. Otra cosa es que luego, también por edades, por tiempos, que luego se cumpla. Me sirve lo que dice Virginia, porque se lo voy a preguntar a Rosa como consultora, porque vosotros habéis ayudado a hacer muchos procesos y ahora estáis en el día después. Es decir, esas entidades locales que han estabilizado vuelven a tener unas necesidades. ¿Tienes la impresión, desde tu perspectiva, tienes la impresión que las pequeñas y medianas entidades, me centro allí, realmente son conscientes de que cualquier convocatoria que hagan en el futuro deberían hacer un análisis de sus absolutas necesidades? Porque la ley de estabilización, todos estaremos de acuerdo que con los 4 meses que dieron para hacer la oferta de empleo, no creo que haya habido ninguna administración que haya hecho un estudio previo de lo que necesitaba. Es decir, en estos momentos tengo algún caso que me dicen cómo anular
una convocatoria y digo, bueno, es que ¿por qué la aprobasteis? ¿Por qué abristeis el periodo de instancias? Dice, es que no lo necesitamos en absoluto, pero estaba allí y la persona se ha jubilado y no lo necesitamos. Entonces, ¿estás viendo un cambio de mentalidad o realmente estamos reproduciendo alguien se jubila, se sustituye por la misma categoría, etcétera, etcétera? Sí. A ver, pues nosotros efectivamente no estamos observando ningún cambio en los comportamientos de la administración ni del sector público con carácter general. Lo que nosotros estamos observando es una cultura organizativa que sigue manteniéndose exactamente igual que hasta ahora. Es decir, ha pasado la vorágine de la estabilización, entre comillas, porque a día de hoy muchos procesos todavía no han acabado. Algunos ni siquiera han empezado, gente que o no le ha dado la importancia suficiente, o no se ha enterado, o no ha querido, o no ha podido, o no ha sabido, no sé. Y otros que están arrancando ahora o arrancaron a finales de 2024. Nosotros tenemos casos así, casos en los que las instituciones no tienen hechos sus deberes todavía. Nosotros, a ver, no somos optimistas en el sentido de decir, esto de la reducción de la temporalidad va a ser una realidad con la ley que ha venido. Sin embargo, somos absolutamente pasionales y defensores de que se puede conseguir. ¿Cómo? Como yo os voy a contar ahora, con independencia de que los asistentes que estéis aquí compartáis en más o en menos lo que venimos a deciros. Y es, esos comportamientos siguen así por parte de la administración. Por un lado, bueno, porque hay que querer, hay que tener voluntad de cumplir la ley. Y esa voluntad, por las circunstancias que sean, no siempre está ahí, no siempre está ahí. Pero por otro lado, el cambio organizativo que nosotros observamos que debería de concurrir, tendría que pasar primero por aceptar el error y el horror de que el trabajo estructural tiene que desarrollarse con plantilla fija y no seguir recurriendo a la temporalidad, que solamente debe de recurrirse para trabajo completamente estructural. En segundo lugar, esa cultura organizativa tendría que cambiar para de verdad poderse anticipar y hacer planificación. Que se nos llena la boca muchas veces de hablar de planificación, pero la planificación no deja de quedarse muchas veces en eso, en un vocablo, en una definición y demás. Dicen, no, tienes que tener una estrategia que te permita poderte anticipar, poder gestionar tus recursos humanos y dotarte de los medios necesarios para poderla implementar. Tienes que anticiparte a los procesos selectivos y no poner en marcha todo el mecanismo cuando se te produce la vacante, porque entonces es imposible llegar. Además, tienes que tener unas miras mucho más abiertas y no tan restrictivas a la hora de utilizar y entender la tasa de reposición ordinaria, porque muchas veces la estamos entendiendo desde el plano más limitado, donde únicamente estamos reponiendo lo que se nos va, o las bajas. Y la tasa de reposición es mucho más amplia. Se puede utilizar, porque la ley así lo dice, cuando tú tienes servicios de nueva creación, que son nuevos, y dices, bueno, Rosa, pero es que eso, para un servicio de nueva creación, eso es muy difícil. Y ella dice, pero no os olvidéis de la segunda parte, que es para aquellos que se hayan ampliado. Y es que los municipios y las ciudades evolucionan. Evoluciona su población, evolucionan las exigencias, evolucionan las necesidades, evolucionan las demandas de la ciudadanía, cada vez mayores. Si tú sigues teniendo a tus servicios sin dotar, porque estás recurriendo a una tasa de reposición ordinaria que no te permite, porque el que se me va, necesito reponerlo igualmente, o tengo otra urgencia aquí, ¿cómo leches vas a hacer para tener la plantilla necesaria que pueda atender esos servicios y esas necesidades, si no es abriendo un poco más las miras y sin perjuicio de que tú puedas poner en marcha esos mecanismos totalmente justificados, con la motivación que haga falta, con las visitas a delegación de gobierno que haga falta previamente, para que vean un expediente, para poner negro sobre el blanco y decir, bueno, nosotros así no podemos funcionar. Si usted me dice que no, porque mi tasa de reposición ordinaria es 0 y no me permite, con esta argumentación, que yo pueda ampliar mis servicios, ¿cómo leches sigo prestándolo? Especialmente en los servicios
centrales tengas que poner en marcha, en todo ello, pues todo ese marco que te pueda servir para acompañarte, para hacer lo posible, etcétera, etcétera, como pueda ser un plan de ordenación de recursos humanos. Juan Luis ha planteado una cuestión y posiblemente Virginia, que tiene la visión macro de toda su organización, también en Vitoria, es que la Ley 2021 no preveyó muchas cosas. De hecho, incluso preveyó una, entre comillas, pequeña barbaridad, entre comillas, que dice, usted va a poder contratar interinos, y es una norma que está ahí en la disposición adicional segunda, cuando se le jubile a alguien. Es decir, una ley de estabilización te abre sin pedir requisito de urgencia y necesidad. O sea, mi interpretación es que la jubilación permite incorporar a un interino funcionario laboral precisamente por el mero hecho de la jubilación. Y me parece curioso que esa norma sea vigente en el tiempo, no ha acabado el 31 de diciembre. Pero uno de los hechos que hemos encontrado en muchos supuestos es que hay gente que ha coleccionado plazas de estabilización. Y gente que se ha estabilizado, y este es un tema que a lo mejor está, que su plaza que se estabiliza ya no la ocupa porque está en otro sitio como interino en plaza vacante, se estabiliza en la que estaba antes y inmediatamente pide la excedencia voluntaria por incompatibilidad para igual continuar en la misma administración, con lo cual sigue siendo interino, pero se crea una plaza nuevamente vacante. Eso creo que se está sucediendo mucho, lo estuvimos hablando los tres, y Virginia, yo, para seguir un poco el reparto de juego, realmente yo he visto normas del tipo, personalmente pienso que no son legales, del tipo, usted si tiene 2 o 3 plazas en el momento de tomar posesión, tiene que renunciar a las que no quiera y solo tomar posesión a una. He visto convocatorias, y no diré las administraciones porque son muy grandes, que prohibían presentarse al proceso de selección a quien ya tuviera una condición de funcionario de carrera o laboral fijo en cualquier otra administración en una categoría igual o similar, ¿vale? Entonces, claro, eso supongo que se pensó en esa circunstancia. Entonces, me gustaría un poco plantear, sabiendo que esto ocurre, ¿qué vías nos da nuestro ordenamiento y nuestras reglas del juego para intentar evitar ese, bueno, tú lo has dicho, un 15%, ¿no?, en Vitoria, no sé, en Palencia, tú lo habrás visto también. ¿Tenemos alguna forma de poder actuar dentro de la ley para que eso no suceda, Virginia? Es complicado, porque has planteado 2 escenarios. Primero, cuando se redactaron las bases, que hubo muchas dudas en cuanto a cómo establecer los requisitos de acceso, lo que has dicho, ¿no? Una ley que su objetivo es estabilizar, puede permitir que personas que ya sean funcionarias de carrera en otras categorías y demás, que no es el debate ahora, pero era un primer problema, y ahora en la fase que estamos al final, pues lo que ha planteado Juan Luis, esta situación de disfuncionalidad que nos encontramos todos los días, porque las bases no previeron, muchas bases, otras sí, qué pasaba cuando como dice Xavier, aprobaban varias oposiciones, varios procesos selectivos o se coleccionaban. Vaya un ejemplo por delante, en mi institución se han llegado a aprobar hasta la misma categoría con naturaleza diferente. Es administrativo laboral y funcionario, profesor de escuela laboral y funcionario, por concurso de méritos, claro. Entonces, situaciones rocambolescas en las que no quieren renunciar a ninguna de las dos. Por tanto, nos dices que la estabilización ha significado en tu caso que la misma persona se ha estabilizado de profesor laboral, sí, profesor, funcionario. Tenemos casos, tenemos 3 o 4 casos de ese tipo, de categorías diferentes. Sí, categorías iguales en distintas administraciones públicas. TAG en la Diputación de Palencia, TAG en la Diputación de León, TAG en el Ayuntamiento de Valladolid, TAG coleccionan. Nos estamos haciendo la competencia y estamos con una inseguridad porque al final es, no sé, voy, pido la excedencia, espera, renuncio. Si lo tienes previsto en las bases, que si se pide una excedencia, que ese es el siguiente paso, las famosas excedencias ahora que han marcado Juan Luis,
por prestación de servicio público o por incompatibilidad, pero claro, hay mucha casuística, seas funcionario, seas laboral, gente que se quiere volver a ser interino porque cobraba más o estaba en un consolidado de administrativo, pero me quiero volver a ser TAG interino. Eso no es posible. Eso no es posible. Y el Supremo ya lo ha dicho en el 23 y el TSJ de Castilla y León en el 24, porque en alguna comunidad autónoma todavía había alguna posibilidad. No puede ser, pero nos estamos batallando con la gente que aprueba para saltar a otro sitio o estabilizo y me voy de LD a otra administración. O sea, lo utilizan de plataforma puente. Entonces, bueno, pues es importante preverlo en las bases como una de las causas de, si usted se pide una excedencia, lo equiparamos a una renuncia y que venga el siguiente, porque si no, se queda plaza vacante, que es lo que está pasando. Que después del esfuerzo de haber hecho los procesos selectivos, si te piden de un proceso de 20 personas o de 20 plazas, perdón, o de 30, te piden de esos 30, 10 ya te están pidiendo la excedencia según sale el nombramiento, dices, pero vamos a ver, si va a disfrutar otra administración, algo no está coordinado bien, algo no está coordinado bien. Y luego esos derechos que la gente quiere anteponer de, no, es que yo, porque no voy a poder volver a ser TAG interino en el Ayuntamiento de Logroño, me lo voy a inventar. Pues porque no puedes, o sea, la norma estatal lo dice clarísimo, el Supremo también, salvo dos excepcionalidades autonómicas. Y recientemente, además, quería comentar, en la Generalitat de Valencia ha salido una circular muy clara, que me permito leerla porque lo dice categórico, ¿no? La excedencia voluntaria automática, la gente la quiere automática, yo he aprobado y me quiero ir. O sea, y además tienes que estar esperando. Me vas a mandar un escrito, me vas a llamar, te vas a decidir por qué plaza. Ya sabemos lo que dice el artículo 10 de la Ley de Incompatibilidades, pero no, es mi derecho automática. Pues o eres funcionario de carrera antes o no puedes irte. Ni interino, ni de mejora de empleo, ni de nada. Y eso es una batalla, y bueno, con ciertos colectivos de bomberos, de tal, mucha batalla. Entonces, son unas situaciones, esas huidas a otras administraciones, renuncias incluso ex post. Nos hemos encontrado con gente que ha renunciado incluso situaciones personales, y lo de las colecciones de oposiciones, pues que llega un momento que cómo vas a planificar cuando tú crees que el resultado final va a ser de 30 consolido 30 y de 30 consolidas 14. Entonces, bueno, pues ahí sí que ha habido un desencaje que habrá que, cuando planteemos los procedimientos ordinarios, que ahora ya no estamos en estabilización, por nosotros hemos terminado la estabilización, los procedimientos ordinarios, prever ese cierre con las situaciones de excedencia o otro tipo de situaciones para... Te has planteado un tema interesante, muy interesante, porque no sé si tiene que acabar siendo una política de recursos humanos con una cierta dureza. Hace unos días me invitaron en el Consejo Insular de Mallorca, y habían muchos ayuntamientos, y me hicieron una pregunta en donde yo di la respuesta y a la vez le dije, le doy la respuesta como profesional del derecho y posiblemente mi respuesta como gestor de recursos humanos sería diferente. Y era la siguiente, pero lo habréis vivido. Funcionario interino TAC de un ayuntamiento que por estabilización aprueba una plaza de laboral fijo en otro ayuntamiento, en donde ya le comunica que va a pedir la excedencia en el ayuntamiento B para inmediatamente volver a la suya. Entonces, la respuesta jurídica es, bien, usted no le puede dar la excedencia de laboral fijo si antes previamente no ha firmado el contrato de laboral fijo. Y no puedes firmar el contrato de laboral fijo si no pasas a excedencia por incompatibilidades en tu primera administración. Si vas a pedir la excedencia inmediatamente como laboral fijo, que es un derecho que tienes, se la vas a dar al cabo de un día, de un mes o 2 meses, para volver a su primera administración. Entonces, la respuesta jurídica quedaba clara, pero el resultado de la gestión era que armabas un bucle circular para cumplir la norma con el resultado final que, o al día, o a la semana, o a las 2 semanas, el laboral fijo se te iba, y no podías impedirlo, y se te volvía a quedar la plaza vacante para reingresar, imagínate la administración que se le ha ido, ¿no? Volver a reingresar.
¿cuál sería el mejor consejo para dar? Es decir, ¿hemos de acabar aceptando pulpo como animal de compañía para agilizar la gestión? ¿O nos encastillamos en una posición jurídica sabiendo que el resultado final va a ser que al cabo de una semana o al mismo día va a presentar la solicitud de excedencia y si tiene el derecho se lo vamos a tener que dar porque no podemos denegar una excedencia voluntaria por incompatibilidad por ninguna razón? Entonces, ahí se me planteó en que mi respuesta A o B variaba en función de que si yo hubiera sido el gestor de recursos humanos de un sitio o el asesor jurídico. No sé cómo lo veis. ¿Qué es lo más pragmático ante estos hechos? Cuando hablas de pragmático me miras a mí. Vale. Bueno, bien. Sí, es que ya había hablado, sí, sí. Entonces... No, me parece bien. Te he mirado. A ver, la estabilización es que es muy paradigmática, nos ha llevado a la inestabilización. Sí, claro. Es decir, hemos conseguido que estabilice mucha gente para que luego nos genere interinidades en ambos sitios. Sí, es decir, sí, al final, tú sacas la foto y dices, pues si hay más temporales que antes. O por lo menos los mismos. Sí, sí. Es un oxímoron. Bien, sí, totalmente. Entonces, a ver, un poco en la línea que has comentado antes, el Gobierno vasco se adelantó un poquito y en la Ley 11/2022 estableció que si en el proceso selectivo una persona cogía este tipo de incompatibilidad, se podía nombrar como funcionario de carrera a la persona que estaba detrás. Con lo cual, tú al final, nosotros hemos tenido pues, un 15% más de nombramientos que vacantes. ¿Por qué? Porque ese 15% que se ha marchado, bueno, hemos tenido puestos que a lo mejor hemos tenido 2, incluso 3 personas, funcionarios de carrera en la misma matrícula que decimos nosotros, en la misma dotación. Vale, eso está bien, la ley nos lo permite y dice, bueno, nosotros al final haced lo que os dé la gana, pero yo al final tengo que tener los puestos cubiertos de forma definitiva. Me costará 1, 2, 3, 4 nombramientos, pero no 1, 2, 3, 4 procesos selectivos. Vale, pero luego hace una cosa muy rara, que dice, vale, toda esa gente se va de excedencia, yo digo, aquí se aplica la doctrina Sevilla. Entonces, la doctrina Sevilla es que el que se fue a Sevilla perdió su silla. Es decir, que si luego quieres volver, ¿habrá sitio o no? Vale, hasta ahí bien, pero es que el Gobierno vasco dio una de cal y una de arena. Dice, si una persona solicita el reingreso y no hay plaza, le pagas las básicas. Lo tienes en expectativa de destino, cosa que antes no era así. Era igual que la voluntaria. Cuando haya sitio, pues ya te llamaremos. Entonces, nos va a generar un problema por ahí y veremos cómo lo podemos gestionar. Yo entiendo que es un error en la norma, porque tiene algunas cosas que a mí no me cuadran. Pero bueno, en principio la idea era buena, es decir, tú haces como administración, inviertes en un proceso de selección y para cubrir X plazas de forma definitiva y además para que estén. Y te permite hacerlo, aunque tengas que nombrar más. En la estabilización, bueno, en general en todos los procesos de oferta pública de empleo de los ayuntamientos, a diferencia de las comunidades, nosotros sacamos puestos. Eso significa que sacamos muchos puestos distintos, entonces la posibilidad de que una persona saque varios es alta. Pero muchos de esos puestos son de la misma escala, subescala, clase y categoría. Con lo cual, una OPE lo que te permite es acceder a ser funcionario de carrera o funcionaria de carrera en una determinada escala, clase y categoría. Y luego ya te adscribiremos a un puesto concreto que esté abierto a esa escala que tú has entrado. Por lo tanto, si yo saco una plaza de psicólogo y una de sociólogo y una de economista, solo voy a poder tomar posesión en una. ¿Por qué? Porque son todos de la misma escala. No puedo ser nombrado funcionario de carrera 4 veces en la misma escala. Eso mismo lo aplicamos también en la estabilización. Entonces, en la estabilización no podías participar, porque hay gente que se lo plantea un poco como sistema de provisión. Total, al final es unos méritos, presento unos méritos y me paso de departamento X al Y, que es la plaza que van a sacar. Entonces, nosotros ahí sí que limitamos. Dijimos, no, si es de la misma escala, no puedes participar, porque ya eres funcionario de esa escala. ¿Te presentas a otra? No hay problema. Pero en esta escala no te puedes presentar. Entonces, ahí es donde hicimos un poco las limitaciones en las propias bases, que es lo que comentaba Virginia, recogerlo en las bases. Y luego el Gobierno vasco nos dio la herramienta que nosotros ya veníamos implementando desde unos años atrás, de decir, tú no quieres, mira, funcionario de carrera, vuélvete, siguiente, y va pasando. ¿Vale? Con las 2 líneas de trabajo que hemos seguido pues, para poder estabilizar con realmente personal dentro de la organización.
En los ámbitos que vosotros habéis trabajado, ¿os habéis encontrado mucho con esta circunstancia? Pues nosotros nos encontramos con el, no sé si llamarlo no problema, porque en la asistencia que prestamos o en nuestras experiencias, las bases, todas las que nosotros hicimos, preveían precisamente lo que hemos planteado al principio, y es que durante un plazo razonable, que además fijábamos en 6 meses, si la persona se cogía una excedencia sin reserva de plaza ni puesto, pues que lógicamente se nombraba al siguiente de la lista. Porque efectivamente tener esa colección de plazas no resolvía el problema. Y funcionó. ¿Crees, Virginia, que sería posible aprobar una norma, ya no en las bases, sino una norma reglamentaria en la propia corporación con estos efectos retroactivos? Es decir, dado que ya hemos detectado y hemos visto posibles soluciones, si ahora se aprobara, no sería factible aprobarlo con una retroactividad. No, porque yo creo que choca con el propio concepto de ordenamiento jurídico. Las entidades locales, nuestra potestad reglamentaria innova el ordenamiento jurídico hacia adelante. No podemos prever situaciones ya pasadas. Y además nos movemos dentro del contexto de la ley. O sea, tenemos un contexto legal por encima, donde si no se previó en un principio, recordemos que las bases tienen naturaleza de acto administrativo, salvo las bases de carácter general, que sí se les ha reconocido carácter de disposición reglamentaria. Pero hacia atrás, no. Pero hacia adelante se pueden reglamentar, como os he indicado, protocolos, criterios y reglas donde se marquen estas actuaciones ex post después de los procedimientos. Podemos aplicar el principio de la buena administración. Bueno, es verdad, que lo hemos hablado antes, que nos ha dado la idea el señor magistrado, y a lo mejor nos sirve. Nos sirve. Vamos metiendo. Lo que yo sí veo es que si no se puede aplicar, que estoy de acuerdo contigo, Virginia, con carácter retroactivo, aprender de nuestros errores, por supuesto, por supuesto. Pero al momento actual, lo que nosotros vemos es que si alguien se ha cogido una excedencia, y vuelvo a insistir en lo mismo, y no tiene una reserva de puesto y plaza, el hecho de no haber previsto anticipadamente que pasa al siguiente de la lista, y de bueno, no pasa nada. No tienes esa reserva, yo vuelvo a sacar la plaza. Y te doy audiencia si quieres, o te lo notifico, o te lo comunico para que lo sepas. Bueno, no haría falta ni eso, para exacto, nada, porque o sea, ha si aún perdido el quieres derecho. quedar bien, tú dices, bueno, pero si no, puedes efectivamente continuar, aunque suponga el trastorno de poner en marcha el proceso selectivo. Tienes que lo que no debes de hacer, en mi opinión, lo que no debes de hacer es recurrir a la interinidad, que es la fórmula fácil de no, me pongo manos a la obra, aprendo de esos errores, monto las bases, monto una bolsa temporal para tener que no andar improvisando en esos momentos y cubro mi plaza. Solamente es una cuestión de tiempo. Lo que no veo yo, por ejemplo, es dejarlo estar hasta ver qué pasa. Lo que pasa es que la inmediatez de ir a la interinidad, o sea, el excedente que te deja la plaza vacía, vacante porque se va, y la inmediatez de tenemos bolsas, tenemos... Plantearemos ahora algunos temas de las bolsas. Sí, pero se plantean yo creo que dos cosas distintas. Una cosa es cómo cubrimos una interinidad, si tenemos bolsas. La otra es si lo sacamos a una oferta pública esa interinidad. Claro. A ver, para nosotros, en nuestra dinámica, no cabe pensar que fulanito se ha cogido una excedencia, está en la DIPU y por si vuelve no vamos a sacar la plaza. No. Pero sé que hay municipios en los que fulanito se ha marchado, no le vamos a sacar la plaza por si acaso vuelve. Y entonces son interinidades eternas. Son casi como unos servicios especiales. Digo, no, vamos al pobre, por si quiere volver. O más incluso, Juan Luis. ¿En qué sentido más incluso? En que parece como si fuera un derecho de por vida, a que si tú te coges una excedencia, está por ver cuándo saco la plaza, porque, madre mía, siendo fulano o siendo mengana tantos años, como ha llevado aquí, ya generalizo, ¿no? El sacar la plaza para que lo cubra otro le puede sentar como
como una patada en semejante sitio. Y a lo mejor dices, bueno, pues de momento me traigo el interino y Dios verá. Y dentro de X años, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa. Pero efectivamente eso ocurre. En el pequeño y mediano municipio, eso ocurre. Pero eso es con lo que hay que luchar con la cultura organizativa. O sea, Eso es un mantra radical, una línea roja que no dejamos pasar. Sí, eso la norma de los 3 años. Una línea roja. Muy bien. Hace unos días yo tuve un debate por audio con una persona que muchos de vosotros conocéis, Enrique Herranz, que es el director de formación de la Diputación de Barcelona. De hecho, en mi etapa de 8 años de gerente, yo creo que solo hice un par o 3 de cosas brillantes. No más, ¿eh? No, Miquel. Son muchas, ¿no? 3. Una es ella, es él. Ayer estuvo, creo, en una mesa Silvia Busquets, fue una persona que también yo creo que muy brillante. Hice poca cosa más, realmente bueno, pero en el debate que tenía con él se nos planteó una cuestión que va más profundo. Además, esta pregunta no la hemos socializado, pero lo he estado pensando mucho. Ha salido ahora un autor que ha hecho un análisis sobre qué capacidad, y os diré la réplica que me hizo Enrique, que viene a decir lo siguiente. Todos nosotros, tomemos ahora las personas que sean de titulación universitaria o las personas que, aunque no sean de titulación universitaria, tengan una profesión, porque uno puede ser un excelente mecánico de motores Rolls-Royce, no tener formación universitaria y seguro que gana más dinero que cualquiera de nosotros. Entonces, en este estudio se planteaba que el periodo realmente de brillantez en nuestras vidas profesionales, una vez iniciamos ese trabajo que es el que queremos, no el que la vida mejor nos lleva, son los 20 primeros años los que realmente hay una auténtica aportación, incluso de genialidad. Y había un estudio curioso en donde decía, había excepciones, por ejemplo, en los historiadores lo ubicaba en 40 años para llegar a la excelencia. Entonces él planteaba que muchas personas hacia los 45, 50 años llegan ya a una situación que aunque quieran, quien viene detrás les supera. No porque uno se haya vuelto gandul y el otro sea muy joven, sino porque había un porcentaje. Por ejemplo, él planteaba que que ha detectado que el 50% de las demandas judiciales contra médicos era contra médicos de más de 50 años. Y era porque los médicos de 30 a 50 están siempre en profundo proceso de modernización, actualización, cursos, conferencias, y hay un momento en la vida en que, aunque queramos, ya no es lo mismo. Él me dijo que podía estar de acuerdo, pero con una diferencia, que muchas veces depende de la propia persona, que hay personas que pueden tener capacidad de autoinvención o de autorreflexión y de autoconcreción. En nuestras organizaciones es muy difícil poder autoinventarte o reinventarte, porque el sistema a veces incluso te expulsa de esa invención. Pero mi pregunta, después de hecho, esto sería, ¿tenéis la impresión que la persona que seleccionáis, que seleccionar quiere decir, lo planteo como interino o fijo, porque muchas veces el interino que está 10 años después pasa fijo y no es que empiece de cero, ya tiene 10 años que está en la organización. ¿Vosotros detectáis que hay un periodo, un lapso de tiempo a partir del cual se ha perdido la motivación, se ha perdido las ganas, se ha perdido las ganas de participar en nuevos proyectos, de hacer nuevos proyectos, de diseñarlos? ¿Lo estáis detectando? Yo lo detecto, pero me pareció interesante porque eso plantea un debate sobre el empleo de por vida, etcétera, etcétera, pero me pareció curioso esa reflexión que en la administración pública quizás pueda ser más acentuada. No sé qué experiencia tenéis sobre el hecho de qué hacemos con alguien que entra de TAC a los 27 años, que está al área de urbanístico o de tributos haciendo gestión del IAE, que al cabo de 15 años hace gestión del IAE, o que al cabo de 20 años a lo mejor llega a ser jefe del negociado de IAE
o de jefe de la sección de IAE, o de IBI, o de, no sé, licencias. Es decir, tenemos posibilidades de gestionar. Lo digo porque se habló en nuestros debates previos sobre fomentar, no, era un artículo tuyo, fomentar, más que ir buscar afuera, buscar dentro. ¿Tenemos herramientas reales para poder hacer esto? Tenemos herramientas para buscar el talento interno, que lo hay. Otra cosa es que lo hagamos, porque el día a día nos come. Yo veo dos escenarios en lo que planteas. Mantener la motivación de la gente de nuevo ingreso, sí. Un TAG de 27 años, sí. Que luego está 10, 15 años en el mismo puesto. Claro, depende de qué administración, porque a lo mejor tampoco tiene posibilidades claro. De carrera, de cambiar de departamentos, porque es una administración pequeñita. Si perteneces a una administración que no tiene una movilidad, por ejemplo, como nosotros los habilitados nacionales, pues a lo mejor te quedas ahí. Y luego está el otro escenario, que es qué ha pasado, alineándolo con la mesa de hoy, qué ha pasado con la gente que ha estabilizado, que en noviembre y diciembre eran dramas, sí. Y una vez que han estabilizado, ha cambiado el clima, ha cambiado la personalidad, ha cambiado todo, ya lo que antes era yo voy a trabajar, voy a dejarme la piel, y se ha perdido esa tensión, ese nivel de exigencia, porque ya estoy estabilizado y ya te están pidiendo, ya te están reivindicando otras cosas. Entonces, son dos escenarios diferentes que yo creo que tenemos que trabajar, pues las personas que estamos Pues ahora discúlpame, porque lo enlazo con una cuestión que iba a preguntar. ¿Habéis notado un cambio del clima laboral después de la estabilización en positivo? En positivo no. A ver, en positivo es una valoración. Yo te puedo describir lo que veo. ¿Y qué ves? Y lo que veo es que hay mucho impulso de la promoción interna. ¿Hay mucho? Impulso por la promoción interna. ¿O petición? Sí, están todos diciendo cuándo puedo participar. A los 2 meses ya te están pidiendo cuándo le sacas la promoción interna, a los 2 meses estabilizar. O que si les puedes cambiar ya de departamento. Sí. O participar en la provisión. Es una satisfacción cortoplacista lo que hemos detectado en la estabilización. O sea, el momento de felicidad ha durado una semana, tengo ya un puesto para toda la vida y al mes ya quiero ser otra cosa o quiero cambiar de servicio. Que eso estaría hilado con lo que has preguntado tú de la motivación. Claro, evidentemente. Es decir, la motivación es, llevo 10 años de interino aquí, quiero aprovechar ahora para cambiar. Mi estabilización solo es el punto de apoyo para conseguir progresar. Que está bien, porque es que ya llevas 10 años haciendo lo mismo. Entonces, por eso digo que no me atrevo a valorar si es positivo o negativo. Pero sí que existe esa necesidad de cambio ya. Es decir, incorporamos gente que entenderíamos en un sistema normalizado, que es nueva, que va a aprender, pero no, hemos estabilizado gente que lleva mucho tiempo haciendo lo mismo y que lo que estaba pensando es saber cuándo estabilizo para pensar ya en cambiar. Y muchos se han estabilizado para continuar haciendo lo mismo, con lo cual ha sido un trámite de mutación del régimen vincular. Y en cuanto a lo que has comentado antes, tú hablabas de escenarios, yo veo como 2 factores. Hay puestos que te permiten crecer toda la vida, trabajar en recursos humanos es un claro ejemplo. ¿Por qué? Porque siempre tienes cosas nuevas. Sí. Al final, cada situación es una casuística y cada casuística tienes que organizar casi un sistema normativo para resolver esa casuística concreta. Entonces, no te vas a aburrir nunca y mis compañeros lo saben, esto engancha, si no, no estaríamos aquí, ¿verdad? Y luego hay puestos, yo que sé, operario de limpieza, que tienen muy poca innovación, claro. Pero que encuentras a personas que van entusiasmadas a hacer ese trabajo. Luego tienes puestos, estaba pensando cuando estabas haciendo la pregunta, me estaba acordando de los bomberos, las bomberas, que están todo el día pergeñando y entrenando y buscando cosas nuevas y dices, bueno, son puestos que te permiten, si quieres, avanzar hasta unos niveles que no hay límite. Y luego también depende un poco de las organizaciones. Yo entiendo que un TAG del Ayuntamiento de Vitoria, por ejemplo, tiene menos posibilidades que un TAG de un ayuntamiento muy pequeñito. Porque el del ayuntamiento pequeñito, el de urbanismo, mañana tiene un tema de función pública, al otro un tema de contratación, al otro un tema de cultura, y ya no te hablo nada si estás en gobierno vasco o en una comunidad, que eres el del IAE y estás todo el día haciendo IAES. En un año eres el especialista en IAES, pero es que a los 3 años te has aburrido de hacer IAES. Y a los 20... Eso es. Entonces, es fácil que en esas situaciones la gente quiera cambiar. Pero es que luego hay otro factor, que es el personal. Hay gente que está muy cómoda en la repetición, en el automatismo, en la seguridad.
y hay gente que es permanentemente insatisfecha y está todo el día cambiando. Lo segundo también tiene sus problemas, es decir, la gente que está continuamente cambiando es un problema, porque cuando tú ya les has enseñado y ya empieza a ser rentable dentro de tu servicio, coge y se marcha a otro y dices, vaya, que eches la mano, a enseñar a otro. Entonces, la gestión de uno de los grandes problemas que tenemos en recursos humanos, de los que se nos quejan, es problema porque se nos quejan los servicios, es que nos estamos robando nosotros mismos, nos estamos cambiando a la gente. No, es que va por mejora de contrato, no, es que le ha salido no sé qué. Digo, pero que me ha costado 3 meses formarlo, que ahora me vas a traer a otra gente nueva. Entonces, tenemos un problema en el sentido de que estamos beneficiando o estamos priorizando el beneficio de las personas frente al beneficio de la organización, que es al final la que da respuesta a las necesidades de una ciudadanía que es más general. Entonces, yo creo que eso tenemos que empezar a equilibrarlo. Y eso es, por ejemplo, uno de los elementos que nos está llevando a replantearnos un poco la filosofía de los sistemas de gestión de listas de contratación temporal, que vamos un poco a la demanda, a responder a la necesidad de las personas concretas y dejamos un poco al lado las necesidades o las problemáticas que pueden tener los servicios con las personas que les estamos mandando. Yo creo que retomando el tema de partida que has dicho de la motivación, tenemos que ser todos corresponsables de provocar escenarios y situaciones de motivación. El día a día nos come, pero tenemos que generar esa motivación, tenemos que sacar tiempo, tenemos que dedicar tiempo a nuestros compañeros, nosotros mismos y a nuestros compañeros, porque si no, pasamos por nuestras organizaciones en plan solo de gestión. Y entonces, si no generamos o provocamos o incentivamos escenarios, ayudas, formaciones, proyectos nuevos, que no solo tenemos que centrarnos en el talento de arriba, que hay mucho talento en la base también, y fomentar embajadores del talento de abajo arriba de la pirámide organizacional para implicar a la gente, luego también todo ese relevo generacional, si no lo sabemos captar y les dejamos ahí olvidados, pues tenemos que ser corresponsables, tenemos que llevarnos esos deberes en la mochila en nuestras organizaciones de aquí, de plantear esos escenarios y plantear esas posibilidades, ser posibilistas. A mí me gustaría hacer una aportación al hilo de lo que estáis hablando, al menos, claro, desde la óptica nuestra, de lo que vemos en las instituciones, ¿vale? Y eso lo es sin perjuicio de que estoy totalmente de acuerdo con lo que ambos habéis planteado. Pero la pregunta es, ¿alguien se pregunta cuando después de estabilizar alguien pide la promoción interna, por qué y si tiene razón? Porque entonces puedes descubrir lo que te encuentras, que es que como estamos estabilizando con arreglo al tipo de plaza o categoría profesional que reza en tu contrato, tú que eres peón, te estabilizo como peón. Cuando de peón no tienes más que el nombre, como tantas veces decimos, y estás haciendo de oficial. O tú, que eres auxiliar administrativo en el papel, la figura del auxiliar administrativo, ¿cuándo la vamos a abandonar? Y que se quede solamente de verdad en la realidad cuando haga tarea pura y dura de auxiliar administrativo. Porque muchas veces decimos, no, es que la frontera no es tan sencilla. Y dices, sí, sí que es sencilla. Gestionas y tramitas. Mira a ver cuántos auxiliares administrativos tienes en tu institución. Y si realmente el día a día es para el auxiliar o el administrativo, porque a lo mejor es para el administrativo. Si ha estabilizado como auxiliar administrativo y pide la promoción, porque antes era inviable, a lo mejor, digo yo, que es cuestión de primero pensar, ¿por qué? Porque a lo mejor no todo el mundo pide por pedir. Y si tiene razón o no, porque quizás tendría que haberle tocado el turno mucho antes. Y la propia inactividad de la administración es lo que ha impedido que eso se hubiera resuelto. Y entre tanto, ahí está la persona aguantando, porque como no soy fijo y quiero seguir trabajando, pues me toca de alguna manera asumir esto. O sea, que tiene muchos ejes el tema de esa motivación, de ese comportamiento en los propios empleados públicos, por no hablar que muchas veces, en la pregunta que tú planteabas, Xavier, el talento o las mayores inquietudes yo veo que pueden estar en la gente joven. Sí. Pero la siguiente pregunta sería,
pero a esa gente joven se le da oportunidad para que pueda promocionar, porque eso no es siempre así, y eso viene de una cultura rancia e incluso, permitirme, de propios celos profesionales, donde no hay una mira mucho más abierta a esa captación de talento y a poder ayudar para que la gente joven pueda tirar del carro. Por no hablar, cuando ya nos referimos a gente ya con solera, que dices, bueno, es que tiran la toalla. Hay que preguntar, ¿pero por qué tiran la toalla? ¿Porque están cansados? Y se dicen, sí, están cansados o están ya muy de vuelta de las cosas. Y diré, ¿pero por qué? Y a lo mejor te encuentras en muchas de las situaciones, o al menos lo que nosotros vivimos, que se cansan y tiran la toalla porque están absolutamente desgastados de lidiar con situaciones en las que por más propuestas que el técnico plantea, no hay manera de llevarlas a efecto. Bien, porque un político no quiere. Bien, porque no hay músculo técnico para poder desarrollar todo ese planteamiento. Porque no hay tiempo, porque el día a día los tiene absolutamente saturados. O porque hay colectivos, vamos a recurrir también al de la policía, que tantas veces ha salido en este congreso, donde tienen tiempo, es verdad, y están pensando permanentemente por dónde subimos nuestro complemento específico, y por más informes que a lo mejor pueda hacer el de dentro, pues la policía le dobla el pulso al político. Quiero decir, la gente se cansa y pierde la ilusión, yo no digo que sea siempre, pero en muchas ocasiones, porque no se ve con refuerzo o con un escenario donde poder implementar o llevar a cabo todas las propuestas que dicen, y acaban abandonando, diciendo, bueno, pues nada, pues si hay que circular con ruedas cuadradas, pues es que esto es la administración, ¿qué vamos a hacer? Pues fíjate que tú planteas lo de la ilusión. Este es un tema que lo hemos debatido varias veces y además no lo teníamos porque vamos sacando cuestiones. Últimamente habréis visto en la prensa, primero, la edad media de entrada en la función pública se está situando en los 35 años como media en todas partes. No solamente en mi comunidad, sino en la Administración General del Estado, 35 años. Yo cuando me planteé entrar en la Administración, me lo planteé mucho más, al acabar la carrera. No, tal. Después, estamos viendo noticias de personas que hacen oposiciones a los 50 o a los 60 años, y el otro día salía. Yo al hilo de lo que estáis comentando, recuerdo una entrevista, bueno, una rueda de prensa que dio una persona que muchos conoceréis por otras razones, el que era comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Juan Luis Trapero, lo dijo antes del atentado del 17 de agosto del 2017. Por lo tanto, fue muy debatido porque en un momento dado se calentó en una conferencia y vino a decir que los Mossos, la Policía Autonómica que le estaba entrando, era muy diferente a la de su primera promoción. Que la primera promoción que él entró, había un auténtico sentimiento de quiero hacer una función policial porque creo que la seguridad forma parte de la democracia, porque quiero... Es decir, que había una vocación. Y él decía, lo dijo así y se le criticó, en catalán posiblemente als nois d'ara, aquí quedaría muy los muchachos que me vienen y muchachas, lo que buscan es un puesto seguro, no tienen vocación policial. Algunos están estudiando carreras universitarias, cosa que, yo que doy clases me encuentro que tengo muchos, para poder promocionar porque han entrado, no tienen ninguna vocación policial, no tienen ninguna vocación de patrullar por las calles y lo que quieren ir es a pasar al área de criminología, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿habéis detectado si el porcentaje de personas que están accediendo a la administración realmente están accediendo porque tienen una vocación, la que sea, de servicio público, sea lo que sea lo de servicio público, porque pueden ser muchas cosas variadas. Os explicaré un caso que os vais a helar. De una persona que que me preguntó, y le dije, ¿estás segura? Y dice, no, lo voy a hacer, y os pondré el caso. Pero, ¿detectáis que nos hemos acabado convirtiendo en un lugar donde trabajar porque hay seguridad, días de asuntos propios, vacaciones, conciliación, jornadas de 8 a 3, y se ha perdido la ambición? ¿La podemos medir de alguna manera? El otro día, pongo como ejemplo,
me vino una persona diciendo si le podía ayudar a preparar o decirle dónde sacar unas partes de un programa general, porque su especialidad es el maquillaje. Y me dijo que había superado todas las pruebas de maquillaje para entrar en un tanatorio y que su gran ilusión en la vida como maquilladora, y que ya había hecho prácticas y por tanto quería consolidar la plaza, era ser maquilladora en un tanatorio. Y además es muy buena profesional. Entonces yo pensé, bueno, la felicité, porque comprenderéis que no es habitual que alguien tenga... bueno, es que eso hay que hacerlo, es que es imprescindible. Pensamos a veces en los TAC o en habilitados o jefes de personal. Entonces me di cuenta que aquella persona tenía una ilusión. No sé si al cabo de 30 años va a poder mantenerla, pero era alguien que entraba. ¿Vosotros detectáis que los opositores y los opositores que superan el TAC que te llega a secretaría, el TAC que te llega, o el administrativo que te llega a recursos humanos, o la gente que vosotros... ¿notáis que tienen ese interés o realmente nos hemos convertido en una salida profesional con independencia de que... independencia de tu ilusión en la vida? ¿Qué creéis? Bueno, pues, hombre, hay de todo. Influyen factores. Seguimos siendo las administraciones públicas la gran desconocida como empleadora en este país, pese a las campañas de captación de talento del Ministerio de Función Pública, el gran ejemplo de la campaña del proyecto de Madrid Talento y demás. Tenemos que ir a los nichos de educación de los jóvenes porque somos los grandes desconocedores. Yo os pongo un ejemplo. Mis hijos no saben explicar a qué me dedico. No saben explicar a qué me dedico. Mi madre trabaja en la Diputación, hace cosas por la gente, ayuda a los ciudadanos. Bueno, está muy bien, hace cosas por la gente. Y eres secretaria de la Diputación y haces cosas. Pero es verdad que hay un gran desconocimiento. Porque claro, el funcionario público, el empleado público, pues maestro, educación, bombero, policía, juez, sanitario, pero claro, hay un abanico tan extenso, pues el caso que está poniendo de la maquilladora del tanatorio, ¿no? Pues, ¿se nace con vocación? Yo creo que no, salvo que a lo mejor nazcas en una familia con una tradición donde lo has vivido, amigos te lo han transmitido y entonces has crecido en ese y dices, jo, yo quiero llegar a esto. Pero cuando llegas y lo consigues, luego ya sí que nace el espíritu de la vocación del servicio público, pero claro, es que todo va ligado también a un componente, que es la personalidad también, y el contexto donde te desarrolles. Es que habrá gente que tenga una personalidad y el contexto, o los jefes, o los factores donde podrá desarrollarse y será un gran o una gran servidora pública, y habrá gente que, lo que dice Xavier, bueno, pues yo aquí me aplantillo y, bueno, pues de 8 a 3, trabajo ni por objetivos, saco los expedientes como... Entonces, es difícil un criterio general, pero hay que trabajarlo. Es que hay que trabajarlo porque lo de la captación del talento en los procesos selectivos a mí me está preocupando muchísimo. Captar el talento, Juan Luis. ¿Tenemos herramientas para que quien nos escuche capte talento de gente que realmente quiera ser un TAC del Ayuntamiento de Vitoria? Tenemos buenas herramientas para expulsar el talento. Muy bien. A ver, si yo voy a una universidad y les cuento las cosas que se pueden hacer en el ayuntamiento, flipan, y dicen, oh, qué interesante, qué interesante. Y luego les explico qué es lo que hay que hacer para entrar al ayuntamiento y me dicen, pues como si me vienes con un Porsche y luego me dices que hay que poner 1 millón de euros, no los tengo, hasta luego. Es decir, nuestros procesos de selección no están optimizados para captar personas que tengan interés. Yo siempre digo que nuestros procesos selectivos lo que hacen es cansarlos. A nosotros las personas que acceden a la función pública llegan agotados, pues han metido una oposición, llevan años invirtiendo, llegan quemados, porque han sido ellos los que se han pagado todos los costes familiares, sociales, económicos que le ha supuesto. Entonces, tú cuando entra una gente, sí, tú le ves una sonrisa, pero es que detrás de esa sonrisa lo que dice, bueno, por fin he conseguido el objetivo. Y mi objetivo era ser funcionario de carrera. Ahora me voy a resarcir, por decir una forma. Entonces, hacemos un mal negocio.
el otro día comentaba con un compañero, si lo hacemos a sorteo, la gente vendría encantada, vendría descansada, vendría motivada y decir, oye, empiezo a trabajar, que es que me han llamado del ayuntamiento para trabajar, me han llamado del ayuntamiento para trabajar. No me he tenido que estar currando para conseguir el objetivo. Y he estado ahí 3 años detrás de todo, pagándome la academia, los fines de semana en casa encerrado, todo eso. Y retomo un poco también lo que habéis comentado antes, y también lo que había comentado Rosa. Uno de los factores o de los problemas que tiene la administración es que hay una sobretitulación. Y esa sobretitulación viene derivada también de los propios procesos de selección. Los procesos de selección están preparados para gente que tiene una capacidad, vamos a decir, académica de estudiar. Entonces nos vienen personas muy cualificadas en temas de formación, que claro, yo entro de conserje y lo primero que quiero es, yo soy licenciado en Historia y lo que quiero es salir ya de conserje. Entonces eso también es un motor de la promoción interna. Entonces tenemos mucho talento, pero también tenemos mucha necesidad de salir de esos puestos de acceso que entramos, o porque éramos licenciados en Derecho y sacamos de auxiliar administrativo. Entonces, la gente quiere salir de ahí. Eso también impulsa, yo creo, bastante el tema de la promoción interna. Luego también, relacionado con lo que has preguntado, ¿qué es lo que veo? Yo tengo poca relación con gente joven, porque la media de edad de los opositores pues no es precisamente de 20 años, ¿vale? Pero es cierto que también nos entra gente joven. Y ahí yo lo que veo es un cambio cultural importante. En 2 sentidos. Veo gente que tiene una vocación de servicio público, es gente joven, preparada, con una vocación de servicio público brutal, que cuando les oigo hablar, digo, está hablando por sus padres. O sea, lo tiene transmitido. Es que en mi familia eso sería inconcebible, otro pensamiento. Entonces, y luego veo mucho, por lo que digo yo, obrero de la administración, es decir, yo de tal a tal hora tengo que cumplir y no me complico la vida. Y entonces, ahora en este momento veo que están conviviendo los dos tipos digamos, de personalidad dentro de lo que es el mundo laboral. Y hay otro elemento también que me está llamando mucho la atención. Cuando nosotros entramos, la ambición profesional te llevaba a querer ser jefe. Yo quiero ser jefe. Ahora sacas una convocatoria de jefe y ni los interinos quieren, ni los interinos quieren. ¿Por qué? Porque vamos a una fórmula más cómoda, decir, a ver, yo tengo organizada mi vida, no quiero responsabilidades, no quiero estar pensando en los problemas cuando me marcho del trabajo, no quiero responsabilidad sobre el trabajo de otras personas. Entonces, hemos visto que hay gran dificultad para conseguir jefaturas. Y muchas se nos quedan vacantes y tenemos que ir a buscarlas fuera de la propia organización. Entonces, hablamos de talento dentro, pero cuando hay oportunidades importantes como asumir responsabilidades de jefatura de una unidad, de un servicio, resulta que no quiere nadie. Entonces, yo sí que he notado ese cambio, es decir, que la gente... Y luego también culpables hemos sido nosotros, las administraciones, que a la hora de competir con lo privado, dicen, mira, ahí te pagan más, pero aquí tienes más vacaciones, tienes conciliación. A ver, ¿qué estamos vendiendo? Porque lo que estamos vendiendo es lo que nos van a comprar. No podemos decir, aquí podrás un gran servicio al público, es decir, aquí la ciudadanía te va a poner la alfombra roja por donde pasas porque tú le vas a ayudar. No, le estamos diciendo, tú ven aquí que vas a trabajar poco y vas a cobrar bien. Entonces, la gente que viene, ¿qué va a venir? ¿A salvar al mundo o a cobrar mucho y trabajar poco? Entonces, cuidado con lo que vendemos como organización. Entonces, tenemos que tener muy claro el mensaje que trasladamos cuando vamos a buscar talento, o vamos a buscar gente nueva que se quiera incorporar. Como tengo que ir acabando porque el presidente ha levantado el dedo, bueno, no sé si para decir eso, pero sí, has hablado una cuestión de la sobretitulación. Os pasé unos datos, porque este debate lo tuvimos y no sabíamos si lo íbamos a sacar, pero ya que lo has sacado, así concluimos. España es el país con mayor sobretitulación en el sector privado y público. En el privado está que el 35% de los titulados universitarios trabajan en puestos inferiores, muy inferiores a su titulación. En la administración intuyo que es mucho más, porque a veces he visto departamentos en que desde el auxiliar al administrativo, el técnico auxiliar, el técnico medio, todos tienen titulación universitaria, tienen máster, 2 másters, etcétera, etcétera. ¿No creéis que nosotros hemos sido culpables cuando en las propias bases de la convocatoria estamos valorando tener titulaciones superiores o estamos... O sea, creo que es en la Unión Europea, para la función pública de la Unión Europea, no quiero equivocarme, es que uno solo puede presentarse a aquello
para lo cual tiene la titulación. Creo que es de la Unión Europea. Es decir, que si tú eres licenciado en Derecho, te puedes presentar a plazas de tu nivel, no de inferior. Porque de hecho estás compitiendo de una manera, podríamos decir, entre comillas, ilegítima, con gente que le vas a ganar, porque si es para administrativo, lo que se pide para administrativo, tú posiblemente estás sobrado para hacerlo, etcétera, etcétera. ¿Tenemos alguna herramienta para que, ya conocemos la ley, la ley es muy formalista, alguna herramienta para evitar que la sobretitulación sea uno de nuestros grandes problemas? Para mí lo ha sido profesionalmente tener un equipo en que todo el mundo era administrativo o auxiliar y todos eran titulados universitarios de grado medio superior. Es más, hay una cierta cultura por parte de algunos jefes o directivos que decían, no, mejor que fuera un licenciado en Económicas o Derecho, porque así sabrá hacer mejor la tarea de auxiliar administrativo o administrativo, o un economista para el IBI para hacer trabajos de administrativo. ¿Tenemos alguna fórmula o realmente hemos de asumir en nuestras políticas de gestión, y con eso vamos acabando, o hemos de asumir que eso es algo que nuestra forma de estudiar el futuro hemos de tener en cuenta, que nos vamos a tener que gestionar la sobretitulación, que es tanto como gestionar la frustración? Un ejemplo, hay una compañía aérea, que no diré el nombre, que detectó que una de sus oficinas, donde aún habían oficinas de venta de billetes, de recomendación de viajes, tenía unos resultados catastróficos año tras año, pese a que cambiaban el director cada año, hasta que un consultor hizo un análisis y se dio cuenta que de los 25 empleados que atendían al público, etcétera, etcétera, todos eran licenciados universitarios. Había 3 médicos, 2 ingenieros de telecomunicaciones, un ingeniero industrial, varios licenciados en Derecho, que pensaron que entrando en la compañía aérea de eso promocionarían quizás a piloto. Y el resultado es que el resultado era muy malo en esa. Puedo decir qué compañía era, Iberia. Sí, porque he recordado que ha pasado mucho tiempo de eso y por tanto quien me lo dijo en público. ¿Creéis que tenemos este problema? Y con eso vamos acabando. Yo creo que la única solución con el contexto normativo que tenemos tan rígido sería tecnificar las plantillas, o sea, darle la vuelta a la pirámide, tecnificar la plantilla, la base arriba, el vértice abajo y entonces plantear ese rediseño. Habéis hablado de la eliminación de la categoría de auxiliar administrativo. Nosotros en Diputación de Palencia la hemos eliminado totalmente. Subalternos, ¿tiene sentido hoy en día? Entonces, tecnificar las plantillas. Entonces, alinearemos nuestro rediseño con las titulaciones y la cultura educacional que hay en España. Si no, si seguimos ofertando plazas bases para hacer tareas ordinarias, cuando además nuestros puestos han evolucionado, aquí se está hablando de IA, de administración digital y demás, pues hay que tecnificar. O sea, los técnicos superiores ya hacen de todo, se han cambiado, ha evolucionado los puestos. En Vitoria y la consultoría, ¿cómo lo veis? A ver, yo creo que igualmente, a ver, en este contexto legal que tenemos, no podemos limitar titulaciones. Y si la gente se quiere presentar y tiene 2 carreras y 7 máster, por decir un algo, aunque la plaza sea de auxiliar, pues se puede presentar. Lo único que yo haría sería, por ejemplo, en unas bases, si están enfocadas bajo el sistema de concurso-oposición, no dar mucha puntuación a esa sobretitulación, porque te puedes estar dejando fuera otras cosas que para ese tipo de plaza y al puesto concreto al que la vas a vincular te hacen más falta. Por ejemplo, no sé qué tipo de experiencia, no sé qué tipo de funciones o no sé qué otro tipo de formación complementaria que puede haber venido por no sé qué otras cosas, ¿vale? Pero quizás titulación universitaria, sin desmerecerla, puntuarla, pero no darle un peso relevante. En Vitoria habéis reflexionado y con eso cerramos. Sí, nosotros puntuamos la titulación universitaria porque también estamos pensando siempre que son sistemas de acceso y luego tiene que haber una carrera profesional, es decir, tú cuando accedes a nivel básico de tu escala también estás pensando luego que tendrás que cubrir jefaturas, etcétera, y eso lo vas a hacer extrayendo de ahí.
pero es cierto que desde la selección sí se puede mejorar. Claro, si lo que estamos haciendo las selecciones en base a pruebas memorísticas, poco margen tenemos. Pero si evaluamos otras competencias, podemos ver, por ejemplo, que para ser limpiador, un licenciado en Derecho no va a poder, va a tener una frustración. Si nosotros valoramos esas características personales, vamos a poder pensar que esa persona no puede estar haciendo un trabajo repetitivo porque le va a generar esa frustración. Claro. Entonces, no nos interesa tener gente frustrada. Esa persona no se adecúa al puesto de trabajo, está sobretitulado y la sobretitulación es mala también para el puesto de trabajo, para la felicidad en el desempeño de trabajo. Yo me acuerdo en el siglo pasado que teníamos ese conflicto, decimos, a ver si podemos limitar a personas que solo tengan el graduado escolar para ser operarios de limpieza, y nos dijeron, ni se os ocurra, y pues no podemos. Y hacíamos entrevistas y veíamos que había mucha gente que era feliz limpiando todos los días en el mismo colegio a sus niños, que se lo dejaban todo hecho un asco y ya lo dejaba hecho un primor, y en cambio teníamos a gente que sabíamos que iba a sacar la plaza y al día siguiente se iba a estar liberando sindicalmente porque no podía agarrar una escoba. O teníamos licenciados en Derecho haciendo de administrativo porque sabían muchísimo de Derecho administrativo, pero luego no sabían escribir a máquina. Pero no habíamos hecho una prueba para escribir a máquina. Entonces no estábamos cogiendo perfiles de auxiliar administrativo en aquel momento, estábamos cogiendo perfiles de TAG para hacer de auxiliar administrativo, pero no sabían hacer de auxiliar administrativo. Entonces yo creo que la selección se puede depurar mucho mejor y ajustar más el perfil de la persona con el perfil del puesto. Debo terminar porque hay otra mesa y además creo que hemos sido bastante escrupulosos con el tiempo. Por lo tanto, muchas gracias a todos y hasta la próxima.